¿Cuánto tiempo llevamos hablando del asunto de Begoña Gómez, el juez Peinado, etcétera? Bueno, pues atención, porque el abogado de Manos Limpias, que es este pseudo sindicato ultra que empezó aquella querella infame con recortes de prensa que fue aceptada por el juez Peinado, acaba de renunciar. El abogado ha dicho que se va a salir de Manos Limpias y de la causa y además ha acusado a Manos Limpias de hacer activismo político últimamente. Se acaba de dar cuenta. Este asunto no da más de sí, pero el juez Peinado se va a esforzar por intentar alargarlo un poco más para darle algún que otro argumento al Partido Popular y a Ayuso. Que Ayuso, por cierto, acaba de volver a salir a decirnos una de sus maravillosas intervenciones estrella. En esta ocasión ha dicho que ETA, por supuesto ETA, le ha entregado la legislatura a Sánchez. También os digo, cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba hace tiempo que se acabó, pero el tonto sigue y vuelve a tropezar en la misma piedra. Por cierto, hablando de Ayuso, hablemos ahora de su mentora, de Esperanza Aguirre, o más bien del marido de Esperanza Aguirre, y es que resulta que una jueza ha condenado a su marido a pagar, atención, 853.000 euros a su propio hermano por la venta de un cuadro de Goya que parece que se quedó un poco más de dinero. Problemas de ricos, amigos y amigas. No nos pasará en nuestro día a día esto de venderle a nuestros hermanos cuadros de Goya y después que nos condenen a pagar algo que no pagamos. Por cierto, la jueza de la Dana le acaba de pedir una cosa que nos interesa a todos porque pronto vamos a conocer, primero, la factura del Ventorro, cuánto costó y qué tomaron, a decir que comieron, pero no, qué tomaron en el Ventorro aquel fatídico día cuando murieron 229 personas y Mazón estaba encerrado, y también una fotografía del sitio donde estaba encerrado con Maribel Vilaplana, de ese reservado. Vamos a saberlo todo tarde o temprano. Es horrible que hayamos tardado un año hasta que la jueza haya pedido esto, pero ya lo vamos a saber. Y por cierto, acaban de anunciar esta mañana que ya vamos a tener nueva fiscal. El gobierno acaba de proponer a Teresa Pera Mato. Vamos a ver enseguida quién es. Esto es noticia de última hora. Así que, amigos y amigas, hoy es 25 de noviembre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Empecemos por la última hora. Vamos a ver rápidamente quién es esta nueva fiscal que va a sustituir al fiscal general del Estado, que ayer dijimos que ya había renunciado a su puesto después de que el Tribunal Supremo haya anunciado que le iban a condenar a 2 años de inhabilitación, es decir, hasta 2027, hasta que haya elecciones de nuevo, para que no pueda ser fiscal general del Estado, pero no había sentencia, amigos y amigas. Eso es lo que nos traía un poco moscas. Bueno, pues el gobierno, después de que ayer escuchásemos a Pedro Sánchez decir que él confiaba en la inocencia del fiscal general del Estado, pero bueno, en fin, iban a acatar igualmente la resolución del Tribunal Supremo, ha propuesto a Teresa Pera Mato, aquí la tenéis, esta mujer, como próxima fiscal general del Estado. Es fiscal de la sala de la sección de violencia de género del Tribunal Supremo. Vamos a leer por encima su perfil, a ver a quién van a poner. Escribe José Marcos en El País: el gobierno ha elegido a Teresa Pera Mato, una fiscal muy vinculada a la lucha contra la violencia de género, para sustituir a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Por cierto, hoy es 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista contra las mujeres, y precisamente, pues bueno, un perfil parece que destacadamente feminista es la que va a sustituir al fiscal general del Estado. La propuesta del gobierno llega después de que el Tribunal Supremo condenara a García Ortiz a 2 años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos vinculado al caradura, diría yo, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude contra Hacienda. Si es que, si llamamos empresaria cualquier cosa, queda desdibujado lo que es el empresario. Un empresario aporta valor, tiene una empresa que da soluciones a algo, que tiene un producto interesante. No es un tipo que básicamente lo que hace es, en medio de una pandemia con desesperación mundial por conseguir mascarillas, pone la mano así para recibir una comisión de 2 millones de euros y después defraudar 350.000 euros. Eso es un caradura, un interesado, un chupóptero, una sanguijuela, un piojo. Pero no es un empresario, amigos. Pera Mato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio. Algo le encontrará a Feijóo, no tengáis la mínima duda. Dirá, no, pero hubo un día en 1999 que se comió un plátano y la cáscara del plátano la tiró en el suelo y un pobre niño pisó y se resbaló.
Y hoy en día ese niño soy yo, Alberto Núñez Feijóo. Alguna cosa se sacará de la manga para decir que esto también es mala. Y actualmente ejerce como fiscal de sala de jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es fiscal de la sala delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal. Pero Amato ha sido además presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. Ahí es por donde la van a atacar, van a decir, esta es una roja, tal. Por lo que su perfil coincide plenamente con el mensaje que el gobierno quería transmitir de que la sucesora de García Ortiz sería alguien netamente progresista. De este modo, la Moncloa responde con toda una declaración de intenciones a la indignación y el shock inicial que generó la condena de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo. Bueno, la propuesta cuenta con el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos, según la Moncloa. Podemos decir que tiene amplio recorrido jurídico, porque lleva 35 años en la Fiscalía, pero insisto, no os preocupéis que Alberto Núñez Feijóo va a ser capaz de decir, no, esto está mal por algo. Ayer comenté brevemente una noticia y muchos me dijisteis que quería que la comentásemos un poco más en profundidad, y es esto que publicó la cadena SER al respecto de cómo el Tribunal Supremo, el mismo que ha condenado, insisto, sin sentencia todavía, al fiscal general del Estado, rechazó de pleno una querella por revelación de secretos idéntica a la que ha ocurrido ahora, pero sin embargo en aquel momento dijo que no. Es decir, una cosa que deja negro sobre blanco, que es probable que cuando se recurra esto al Tribunal Constitucional, porque se puede recurrir la sentencia del Supremo al Constitucional, seguramente el Tribunal Constitucional rechace esta sentencia y acabe diciendo que es inocente el fiscal general del Estado, pero para cuando eso ocurra, pues este gobierno ya habrá convocado elecciones y tal vez sea Feijóo presidente, es lo que pretenden siempre. Pero vamos a ver qué es lo que ocurrió. Y enseguida vamos con Isabel Díaz Ayuso diciendo ETA ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez y, por supuesto, lo del abogado de Manos Limpias, que ha dicho que se va, que lo de Manos Limpias es activismo político. A buenas horas, ¿te has dado cuenta, amigo? A buenas horas. Pero antes de continuar, os animo a, si queréis formar parte de esta comunidad y ayudar a que este podcast y los vídeos día a día se sigan haciendo, podéis entrar aquí en esbuenaventura.es/apoya para apoyar este proyecto. Nosotros no tenemos aquí colgados cuadros de Goya, esto es una pantalla verde, por supuesto, pero como no somos OK Diario y no recibimos dinero de Ayuso, que por cierto vamos a hablar de estado de alarma y cómo le ha dado a Vito Quiles, el gobierno, diferentes gobiernos del Partido Popular, 680.000 euros. 680.000 euros durante los últimos años para que Vito Quiles vaya haciendo preguntas siempre a los suyos. Bueno, pues como no somos estos, os animamos de nuevo a entrar en esbuenaventura.es/apoya. Al final del capítulo siempre aparecen las preguntas de los suscriptores y también una pantalla donde se agradece a los suscriptores anuales y mecenas. Vamos con este documento que podría saludar al fiscal general del Estado. Dice así: el Supremo rechazó de plano, sin ni siquiera abrir investigación inicial. En el caso del fiscal general abrieron hasta juicio, que duró una semana rápido y precoz, una querella por revelación de secretos en una situación prácticamente calcada a la del novio de Ayuso, que ha motivado la apertura de un procedimiento penal por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Sala de lo Penal del Supremo, en un auto del que fue ponente Antonio del Moral y que también fue rubricado por el actual presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, así como por Cándido Conde Pumpido, desestimó en 2014, es decir, gobernaba Rajoy, una querella interpuesta por un militar contra el entonces ministro de Defensa con el PP, Pedro Morenés. Igual ahí está la diferencia, ¿no? Que esto era contra un ministro del PP, claro. Quien había publicado en una nota de prensa en la que revelaba datos personales del afectado para desacreditarle. El Supremo concluyó que los datos ya habían sido revelados por el denunciante, por lo que ningún secreto se desveló con la nota de prensa. Aquella resolución añadía que una nota de prensa que consignaba datos objetivos que ya circulaban por los medios de comunicación, y esto es cita literal de la sentencia, no comporta violación de ningún deber de reserva. El querellante, aseguraron los magistrados, ya había difundido los datos en los medios de comunicación, por lo que ningún secreto se desvela. Vemos cómo es idéntico. Porque ahora parece ser, según estoy escuchando las tertulias de las que los entendidos van diciendo no, yo sé por qué van a condenar, aunque no haya sentencia todavía, van a intentar condenar al fiscal general del Estado diciendo que lo grave fue la nota de prensa que hizo desmintiendo la filtración que hizo Miguel Ángel Rodríguez del correo del novio de Ayuso con la Fiscalía. Y van a decir, no, porque aquí hay un entrecomillado, veréis como dicen algo así, hay un entrecomillado que se puede ver que es literal una información que era privada, cuando literalmente, una pregunta rápida, ¿quién filtró? El primero. ¿Quién filtró el primero? El novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, en portada.
Así que la información, si ya estaba filtrada, o por lo menos en parte ya estaba filtrada, volver sobre ella en una nota desmintiendo es volver sobre una información que ya circulaba por los medios de comunicación y que por lo tanto no comporta la violación de ningún deber de reserva. Es lo mismo. Sin embargo, en un caso acaba con condena e inhabilitación, no cárcel ni nada que pedían algunos, no, inhabilitación, y otro resulta que no. Curioso, cuanto menos, ¿eh? Bueno, igual de curioso el asunto este. El abogado de Manos Limpias, en el caso de Begoña Gómez, renuncia y acusa a la Asociación de Activismo Político. Que esto es, yo qué sé, como meterte en el Partido Comunista y a los 3 años decir, acuso a la Asociación del Partido Comunista de Activismo Comunista. Es como, joder, gracias. Se dio cuenta de que el Partido Comunista es comunista y hace política comunista. Y en este caso, en Manos Limpias, se ha dado cuenta el abogado que hacen activismo político. Enhorabuena, amigos y amigas. Atención, no tiene desperdicio esto. Escriben Elena Herrera y Pedro Águeda en el diario.es. El pseudosindicato Manos Limpias se queda sin representación en el caso que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. En una acusación particular aquí. El abogado Carlos Perales Rey, que venía defendiendo los intereses de la organización Ultra en este procedimiento, ha presentado su renuncia en un escrito en el que denuncia que la abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública. Así consta en un burofax que el letrado envió al pseudosindicato el pasado 25 de septiembre y que acompaña a su escrito de renuncia fechado este 24 de noviembre. ¿Os acordáis cómo empezó todo el asunto de Begoña Gómez? ¿Os acordáis de aquella querella que tenía literalmente 7 u 8 páginas, en la que había 10 recortes de prensa y nada más? Así empezó lo de Begoña Gómez, que ahora lo han magnificado, esto se ha vuelto la cosa más grande del mundo. Empezó con eso. Solo y nada más que eso. 7 páginas en las que podías leer un titular de Voz Populi, otro de The Objective, que era falso además. El titular de The Objective decía: la mujer del presidente del gobierno ha cobrado subvenciones del gobierno de Cantabria. Y después resulta que era que The Objective se había inventado la noticia y la mujer era otra que se llamaba Begoña Gómez. Y en The Objective habían decidido que era la mejor, porque claro, en este país supongo que no se puede tener el mismo nombre 2 personas. Y con esos 10 titulares, el juez Peinado dijo: maravilloso trabajo. Traigan para acá, abro una investigación que todavía sigue a día de hoy. Llevamos 1 año y medio con esto. Y 1 año y medio después resulta que el abogado que llevó adelante todo esto, esa infamia de los recortes de prensa, para que veáis que lo del fiscal general del Estado no es cosa última, ¿eh? O sea, quiero decir, este desencanto colectivo con la justicia de nuestro país no es cosa nueva. Resulta que ahora dice que no, que se va porque está politizado esto. Madre mía, es que este país no te lo acabas, ¿eh? En el escrito remitido al juzgado, el letrado aporta un justificante de correos que acredita que el burofax no fue recogido por Manos Limpias e insiste en su petición de que se tenga por formulada la renuncia conjunta, así como su desvinculación del mismo. Le está diciendo, oye, que no habéis recogido el burofax en el que digo que me piro. Por favor, leedlo. El abogado Carlos Perales afirma en el burofax que se inició como un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica, ya, que ha ido transformándose en un auto cuya exposición y tratamiento exceden el marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática. Y se ha dado cuenta ahora que esto era el terreno de la controversia política y mediática. Llevo yo 1 año y medio hablando de esto sin parar en tertulias. Encendías televisión en cualquier momento y lo único que veías era esto. Ha ido el juez Peinado a la maldita Moncloa a tomarle declaración a Bolaños pidiendo que le pusieran en un sitio un poquito más alto que el ministro porque él era autoridad en la sala y tenía que estar más alto. Ha ido a tomarle declaración al presidente del gobierno. Quiero decir, ¿de verdad se piensa que esto es nuevo? Cuando además de Manos Limpias tenía literalmente a hazte oír delante del juzgado cada vez que iba a declarar Begoña Gómez con carteles. ¿Os acordáis el último de una señora gritando ¡Begoña! Esto nadie lo para. Quiero decir, ha sido un imán de frikis y por supuesto frikis políticos en el último 1 año y medio. Pero bueno, más vale tarde que nunca que este abogado se haya dado cuenta. Ahora mi pregunta es, ¿qué va a hacer el juez Peinado? ¿Va a seguir Claro que va a seguir para adelante. Porque ahí sí que hay una clarísima motivación política. Igual que hay una motivación política, aunque en ocasiones uno podría pensar que es una motivación de pobreza intelectual, de que la pobre no hace una O con un canuto, que tiene menos luces que el dormitorio, un topo y más pesada que un collar de melones, que vuelve a decir exactamente lo mismo, que ETA ha entregado la legislatura. Pedro Sánchez dice, por supuesto Isabel Díaz Ayuso, la señora que vive en un ático pagado con dinero de mascarillas de lo peor de la pandemia. Queda claro
que ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez. De ahí la obsesión de Bildu con la memoria histórica, con dividirnos en bandos a todos los españoles, ir contra nuestra democracia. Todo estaba en ese pacto y creo que no hay nada más miserable que deberle el gobierno de la nación a Bildu. Bueno, pues una vez más viven en su particular día de la marmota. La memoria histórica. Es por Bildu la memoria histórica. No tiene nada que ver con que seamos uno de los países del mundo que en pleno 2025 todavía tiene más fosas comunes sin desenterrar. No tiene nada que ver con que nuestro país sufriese una dictadura de 40 años, de la que ahora se cumple 50 años en la que murió el dictador. No tiene nada que ver con una política de olvido obligado para todas aquellas familias que ni siquiera saben qué les ocurrió a familiares suyos. No. Tiene que ver con que se ha hecho un pacto con Bildu. De eso va la memoria histórica. Pero puede ser más mediocre, puede ser más torpe, puede ser más cutre. Bueno, sí puede. Porque dentro de, ¿cuánto? Una semana, 2, 3, o cuando en lugar de hablar de su novio prefiere hablar otra cosa, volverá a decir ETA, Bildu, no sé qué. Además con este rollo de que a mi juicio debería ser ilegal, pero ya sabéis que en determinados estamentos de la justicia de este país pues tienden a darle a razón a Ayuso con lo imposible, pues imaginaos con esto. Pero eso de equiparar ETA con Bildu, es decir, puedes despreciar Bildu. Te puede parecer que Bildu no ha sido lo suficientemente contundente en la condena de ETA en los últimos años, o que se ha puesto un poco de perfil y ha hablado de todo tipo de violencia, sino de una violencia específica, etcétera, etcétera, etcétera. Te puede parecer todo eso, despreciar Bildu, que no te guste nada, etcétera, etcétera. Pero atreverte a decir que Bildu es ETA, no sé, cuando dentro de ahora mismo una de las cabezas más visibles, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, que son los que supuestamente han negociado con Pedro Sánchez su investidura, que es Óscar Matute. Óscar Matute es un tipo que cuando ETA existía, no ahora, cuando ETA existía, estaba radicalmente en contra de ETA. Y así lo decía públicamente, jugándose la vida junto con mucha más gente que estaba contra ETA, muchos de ellos siendo de izquierdas o incluso del ambiente de la izquierda Berchale, que le decían a ETA que tenía que dejar las armas de una maldita vez. Mientras Ayuso estaba cobrando y chupando de la teta de Esperanza Aguirre, no de manera literal, por Dios, saquen esa imagen de su cabeza. Sacadla ahora mismo. Sacadla, por favor. Me refiero de Madrid Network, de aquella movida que tenía montada Esperanza Aguirre, con el que enchufaba a todo Dios. A Abascal, a Ayuso, les ponía sueldos de 4.000 pavos al mes, y Ayuso lo que hacía era tuitear mierdas del perro de Esperanza Aguirre como si fuese él y poniendo guau, guau al final. En fin, es que parece mentira. En aquel momento había gente que se jugaba la vida de verdad, no esta señora. Y ahora que han pasado ya años desde que ETA no existe y por supuesto no mata, Ayuso sigue resucitándolo cada 2x3 porque parece que la necesita de alguna manera. Desesperadamente, hablar de ETA constantemente. Pero se inauguraron la mierda esta del que te bote chapote mientras estaba Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez, pidiéndole que dejasen de hablar de Chapote constantemente, que le hacía daño a las víctimas, a las que Chapote les había arrebatado la vida de algún familiar. Y le daba igual. Le traes sin cuidado. Le traes sin cuidado a los familiares, le traes sin cuidado a las víctimas. Lo que le importa es poder, por decir su discursito ridículo de mierda de ETA existe más fuerte que nunca. Vamos con el marido de Esperanza Aguirre, condenado a pagar 853.000 euros por un cuadro de Goya. Os decía al principio, problemas de ricos, ¿no? No creo que ni a ti ni a mí nos toque el problema de... No, te toca pagar casi 1 millón de euros porque un cuadro de Goya, que, o sea, para empezar tendría que tener un cuadro de Goya. No, vamos a ver esta noticia de Alberto Pozas en el diario.es. Dice, un juez ha condenado al marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.732 euros. Imaginad a vosotros cuánto os costaría ganar este dinero, ¿eh? Un salario normal, de persona normal, ¿cuánto costaría acumular esto? Bueno, pues lo que os digo, problemas de ricos. A uno de sus hermanos por el cuadro familiar de Goya. Cuadro familiar de Goya. Uf, está mal repartido el mundo, ¿eh? Para salvarse de la ruina en 2012. La sentencia a la que ha tenido acceso el diario.es y que todavía es recurrible explica que Fernando Ramírez de Haro vendió la obra inédita de arte al empresario Juan Miguel Villarmir, por supuesto a Villarmir, por más de 5 millones de euros y que nunca cumplió su promesa de devolver a sus hermanos la parte que correspondía a cada uno por ser un cuadro de familia. La aristocracia es lo que tiene. La sentencia obliga al conde de Bornos y marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid a pagar ese dinero, así como unos intereses que acercan al 1.000.000 de euros, el dinero que el aristócrata debe pagar a su hermano Íñigo. Bueno, pues enhorabuena, Esperanza Aguirre y a su marido, no por esta sentencia, sino por haber nacido en cuna grande, en cuna rica,
en lugar acomodado en el que apellido cuenta más que nada y que le acompañan pues cuentas con unos cuantos ceros, o en este caso con abultados patrimonios como un maldito cuadro de Goya, que debería ser patrimonio nacional, pero ahí está, en la mano de unos ricachones. Que, por cierto, ¿sabéis lo que pasa con el tener mucho dinero? Que después hay cuestiones como la seguridad vial que no van contigo. ¿Por qué? Porque en el caso que te pillen, si vas con el coche rápido o vas con el coche borracho, lo que sea, si eres una persona normal y viene a la policía y te pone una multa de 500 pavos o de 1000 pavos, te jode el mes y el año. Porque no todo el mundo tiene 500 o 1000 euros para meter ahí en una multa que te han puesto. Sin embargo, cuando tu patrimonio pues cuenta con cuadros de Goya, igual lo que dice son cosas como esta, porque acordaos de lo que dijo el marido de Esperanza Aguirre en una entrevista en vídeo mientras le grababan al salir de la boda de Martínez Almeida, aquella boda famosa que fue emitida en Telemadrid, por supuesto. Atención. Decía, boda maravillosa, no sé qué. Y todo perfecto. ¿Lo habéis pasado bien? Lo hemos pasado fenomenal. ¿Han bailado el chotis, como se decía, Esperanza? Bueno, han bailado un chotis increíble. Sí, ¿no? Los dos. ¿Confirmado? La novia con su padre, el alcalde con su hermana y luego los dos juntos. Sí. Pues ha sido chotis confirmado, no ha sido bala, ha sido chotis como se confirma. Chotis. Importantísimo Además, esto. De Madrid. ¿Ah, Perfecto. sí? ¿Y los reyes cómo estaban? Bueno, el rey emérito no estaba en el baile, pero la Que fue reina Juan Carlos Sofía I y todo. ¿Ha bailado doña Sofía? Pero no el chotis, pero ha bailado. Qué importante esto. Hemos bebido mucho. Ah, habéis bebido mucho, ¿no? Madre mía, mañana la resaca, caballero. Exacto, Bueno, exacto. pero es domingo. Bueno. Mañana no trabaja, ¿no? Buenas noches. Literalmente acabáis de escuchar a este tipo, al condenado, a pagar 800.000 euros por el cuadro de Goya, mientras está sentado en el asiento de piloto, de conductor, diciendo, hemos bebido mucho. Y está a punto de arrancar. Y lo dice mientras le están grabando. Es que es una sensación de impunidad solamente posible en aquellos estamentos más altos de una realeza española a la que se la suda todo y que se piensa que el resto estamos para servirle y para aplaudirle las gracietas. Hemos bebido mucho. Hice a punto de coger el coche a conducir. No lo hice fuera antes de coger el coche, lo hice sentado ya en el coche. Esto es absolutamente espectacular. Os decía, la jueza de la Dana, la jueza de Catarrocha, ha solicitado al dueño del Ventorro la factura y una fotografía que nos va a interesar a todos. En la investigación judicial de la Dana, la jueza acaba de emitir un auto por el que solicita al dueño del Ventorro la factura de la comida y una foto del reservado en el que comieron Mazón y la periodista Maribel Vilaplana ese día, el día de la Dana. Quiere comprobar con esas imágenes las dimensiones de la sala. Además, hoy un supervisor del 112 ha asegurado a la jueza que lleva esta causa que informó a la exconsejera Salomé Pradas de que había rescates en zonas donde no llovía. Este trabajador, que ha declarado como testigo en el juzgado, aparece en uno de los vídeos incluidos en la causa. En fin, pues lo conoceremos dentro de poco. Parece mentira que no lo haya enseñado el propio Mazón, no lo ha enseñado ni su propio gobierno. De hecho, cuando pidieron en las Cortes Valencianas que enseñase la factura del Ventorro, dijeron no, porque esto no lo ha pagado el gobierno, lo ha pagado el Partido Popular, por lo tanto no hay que enseñarlo. Bueno, pues da igual, lo intentaron dilatar, tarde o temprano lo vamos a saber. Y si lo conocemos durante las próximas semanas, mejor que mejor, porque, amigos, no queda demasiado para una supuesta investidura, para sustituir a Mazón del número 2 de Mazón, que es maravilloso. Bueno, pues como tengan la mala suerte de que les coincida el día que sepamos qué es lo que estaba pasando ahí dentro, porque a no ser que falsifique la factura, que yo ya no me extrañaría nada, vamos a ver qué es lo que hace una persona, imaginadlo vosotros, en un reservado o un restaurante de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Porque me imagino que a las 6 de la tarde, con el potajo de garbanzos ya no sigues. Y a las 5 de la tarde tampoco. Es cuando te empiezan a llegar el digestivo, que dicen algunos, o directamente el gin tonic, que podríamos sospechar otros, ¿no? En fin. Amigos, este asunto también, que es para que te arda la sangre, ha publicado El Salto, una gran investigación del periódico El Salto. El PP pagó 680.000 euros de dinero público al canal que catapultó a Vito Quiles. Desde Alberto Núñez Feijóo en la Xunta hasta Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, los gobiernos del PP han repartido al menos 172 contratos a dedo a Estado de Alarma TV, el periódico digital de extrema derecha de Javier Negre, en el que trabaja Vito Quiles. Es decir, que si alguien se pregunta ¿de dónde viene esa insistencia de esta gente que van de periodistas críticos y antisistemas de poner el micrófono siempre, solamente y curiosamente, a gente de izquierdas o progresista? No es por una voluntad de fiscalizar el poder, es por una voluntad de servir básicamente a quienes les están pagando la fiesta.
Y en este caso podemos ver que, bueno, pues Sabores de Almería, que por cierto la Diputación de Almería, acordaos que fue detenido el presidente de la Diputación de Almería por literalmente corrupción de mascarillas. Y le hacían todo tipo de publicidades también, de la Junta de Castilla y León, de Ourense, de la Agencia de Turismo de Galicia, 17.000 euros de la Agencia de Turismo. O sea, unas pastas, campaña de publicidad de Galicia, aquí otro, Consejería de Turismo y Deportes, Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, 3.000 euros más, 3.000 euros más de Castilla y León, 11.000 euros de Ayuntamiento de Torremolinos. O sea, son así 45 páginas sin parar de contratos públicos, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, acción puntual de Policía Institucional para la promoción de productos agroalimentarios. Todo esto es el dinero de donde sacaban la posibilidad de que existiese este medio que le ha estado pagando el salario a Vito Quiles durante todo este tiempo, bueno, pues para hacer, entre otras cosas, cosas como esta. Ahí tenéis a Vito Quiles. Y aquí gente, bueno, pues en fin, niñatos, pero también alguna que otra persona crecidita, porque este señor que no tiene ni un pelo de tonto, me imagino que 15 años precisamente no tiene, gritándole esto a la tertuliana política Sara Santaolalla, que contestaba y decía: manipular y utilizar a niños para tus campañas fascistas es de las cosas más sucias que he visto en mucho tiempo. Chavales, no perdáis el tiempo insultándome y alejaos de este delincuente que solo quiere sacaros pasta y tiempo. Y todavía hay algún necio que le defiende. Bueno, no solamente es que le quiere sacar pasta y tiempo a ellos, que quiera, sino que ya lo ha hecho su medio de comunicación con este tipo de contratos a la administración pública, siempre del Partido Popular, que curiosamente le daban para financiarlo. Es alucinante lo impunes que se sienten para hacer esto. Atención, esta noticia de que diario me ha parecido absolutamente loca, hablando de chiringuitos a los que ponen paz. Por eso os digo que es importante apoyar proyectos como este, como es buenaventura.es/apoya, para permitir que se financien espacios, que hagamos algo de lucha contra esta gente que ya veis que dinero no les falta, que tienen medios de sobra para hacer lo que quieran. Y no solamente estado de alarma, sino que hay diario también publicando cosas como esta. El bisabuelo clónico de Sánchez fue condenado por la República por matar a un compañero guardia civil. Pero tú te puedes creer que esto sea una noticia de lo que pasó durante la República, que no es que no estuviese nacido Pedro Sánchez, es que no había nacido ni el padre de Pedro Sánchez. Hablando de que el bisabuelo de Sánchez y no sé qué, se van a ir hasta Atapuerca. Van a decir, no, porque el antecesor de tal, hace no sé cuántos cientos de miles de años, resulta que mató con una piedra de sílex a su compañero y por lo tal. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues estos son medios financiados por la derecha de este país, amigos y amigas. ¿Qué carajo? Esto es lo que tenemos. Por eso insisto una vez más, es buenaventura.es/apoya. Es importante que nunca tener este tipo de espacios de libertad, porque madre mía. Por cierto, noticias rápidas en lo internacional. Y pasamos a los siguientes apartados. Air Europa y Plus Ultra. Curioso que hablando de Air Europa no vayamos a hablar de la mujer de Pedro Sánchez, porque están todo el día... Ya no hablan. Air Europa ya no tiene nada que ver con Pedro Sánchez. Air Europa y Plus Ultra suspenden sus vuelos este martes entre Madrid y Caracas. Las dos compañías se suman a Iberia en la cancelación de operaciones a Venezuela tras la advertencia de inseguridad por parte del regulador de aviación civil de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está diciendo no vuelen, porque ahora mismo encima de Venezuela están volando cazas estadounidenses y están cerca de una intervención militar por parte de los Estados Unidos y por parte de un Donald Trump que cada día está más acorralado y que necesita algún tipo de excusa para decir que su gobierno está bien y que no se hable de Jeffrey Epstein, de los papeles, de todos los problemas que tiene en política interna y lo mal valorado que está cuando ni siquiera se ha cumplido todavía un año de mandato. Así que atención, porque esto ya empieza a coger un cariz bastante más complejo, bastante más peleagudo. Los aviones de momento no van a volar por encima de Venezuela los españoles. Y mientras tanto, ¿qué hace Nicolás Maduro? Bueno, pues os quería poner este vídeo porque es espectacular. Esto es Nicolás Maduro, ¿eh? Mientras se están jugando una invasión literalmente por parte de Estados Unidos, esto es lo que está haciendo el presidente de Venezuela. Es una canción que han hecho con su propia voz en la que estaba diciendo no war, peace, yes, peace. Y le han hecho una canción diciendo no a la guerra, sí a la paz. Y él la baila. Esto se llama lenguaje tarzaneado. En fin, esto es lo que hay, amigos y amigas. Nuestro mundo es curioso.
Dejémoslo ahí, curioso cuanto menos. Veremos cómo evoluciona. Esta no tiene gracia realmente. O sea, tiene gracia en el contexto concreto de qué hace Maduro bailando mientras se está planteando la invasión de su país, pero más allá de eso no tiene gracia en el contexto general de Estados Unidos literalmente intentando. Ahora han designado a Maduro como líder del cartel de los soles, no sé qué. Lo que pretenden no es una lucha contra los traficantes, lo que pretenden es hacerse con el petróleo de Venezuela. No somos ingenuos, así funciona Estados Unidos y así intenta que la cosa funcione Donald Trump. Vamos ahora con la cápsula del tiempo y luego con las preguntas y respuestas. Vamos allá. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comencemos nuestro viaje en Italia un día como hoy, un 25 de noviembre del año 1922. Apenas un mes después de la tristemente célebre marcha sobre Roma de Mussolini, el Parlamento italiano le otorgaba a este señor plenos poderes en los ámbitos económicos y administrativos. Con 215 votos a favor y apenas 80 votos en contra, los diputados entregaron las llaves de la democracia italiana a quien pronto la destruiría por completo desde dentro. El pretexto oficial, como siempre es con el fascismo, recordará a tiempos actuales, es restablecer el orden. Esa fórmula que tantas veces en la historia ha servido para justificar lo injustificable. Para comprender la magnitud de este momento, debemos retroceder a los años inmediatamente anteriores. Italia atravesaba el llamado Bienio Rojo, un periodo de intensas luchas obreras entre 1919 y 1920. Los trabajadores ocupaban fábricas, los campesinos ocupaban y tomaban las tierras, los sindicatos habían alcanzado una cota de poder de negociación sin precedentes con la patronal. En 1920, más de 500.000 de trabajadores llegaron a ocupar fábricas y astilleros, levantando banderas rojas y expulsando a la gerencia de las plantas. El fantasma de la revolución, que había triunfado en Rusia 3 años antes, en 1917, parecía ahora también materializarse en suelo italiano. Fue precisamente ese auge del movimiento obrero lo que llevó a industriales y terratenientes a financiar a las escuadras fascistas. Los camisas negras, como se les conocía, tenían una misión clara: liquidar a las organizaciones obreras que llevaban años operando a lo largo de Italia. Se calcula que los fascistas asesinaron a unos 3.000 socialistas y sindicalistas solo en 1921 y 22. Incendiaban sedes sindicales, atacaban cooperativas, reventaban huelgas y asesinaban a dirigentes obreros con sangre fría, y todo bajo la mirada complaciente de la policía, las autoridades y los industriales que les financiaban. Un dato menos conocido resulta especialmente revelador sobre este asunto. En la víspera sobre la marcha sobre Roma, los dirigentes de la Asociación Bancaria y de la Confederación de la Industria y la Agricultura italianas donaron más de 20 millones de liras para financiar esa marcha de Roma. El fascismo no surgió de la nada, ni fue un movimiento espontáneo y querido por el pueblo. Fue conscientemente impulsado y financiado por quienes veían amenazados sus privilegios de clase, igual que hoy en día. La votación del 25 de noviembre del 22 representa uno de los episodios más vergonzosos del parlamentarismo europeo. No fueron solo los fascistas quienes votaron a favor, además. Liberales lo hicieron también, conservadores lo hicieron también, populares católicos que cedieron también ante Mussolini, creyendo ingenuamente que podrían controlarlo o que el fascismo se moderaría una vez en el poder. Mentira. El diputado socialista Giacomo Matteotti, que denunciaría valientemente los fraudes electorales fascistas de Mussolini, sería asesinado por los camisas negras apenas 2 años después de eso. Y con el pleno poder, Mussolini pudo gobernar por decreto sin aprobación parlamentaria, proscribió las huelgas laborales, las prohibió, eliminó la oposición mediante su policía secreta y transformó gradualmente el país en una dictadura de partido único. Los sindicatos independientes fueron destruidos y reemplazados por corporaciones fascistas controladas por el Estado, el modelo que Mussolini estableció, que inspiraría directamente a Adolf Hitler, con las consecuencias catastróficas que todos conocemos. La lección de 1922 sigue siendo dolorosamente vigente. Cuando las instituciones democráticas ceden ante el autoritarismo, por cobardía, por cálculo político o miedo, están firmando su propia sentencia de muerte. Y cuando el movimiento obrero es destruido, desaparece el principal dique de contención contra la barbarie. Saltemos ahora 34 años hacia adelante y crucemos el Atlántico. Nos situamos en el puerto mexicano de Tuxpan.
en el estado de Veracruz. Es la madrugada del 25 de noviembre de 1956 y la lluvia cae sobre las aguas del río, cuando un pequeño yate llamado Granma, nombre que deriva de la palabra inglesa grandmother, abuela, comienza a navegar sigilosamente con las luces apagadas. A bordo viajaban 82 revolucionarios cubanos y algunos latinoamericanos hacinados en una embarcación diseñada para transportar apenas a una docena de personas. Ellos van con rifles, van con pistolas y van con la determinación inquebrantable de liberar a su patria, a Cuba, de la dictadura de Fulgencio Batista. Al frente de la expedición se encontraba un joven abogado de 30 años llamado Fidel Castro. Un año antes, al salir de prisión donde había cumplido condena por el fallido asalto al cuartel de Moncada, había pronunciado una promesa que ahora estaba a punto de cumplir. Dijo: en 1956 seremos libres o seremos mártires. Entre los expedicionarios se encontraba también su hermano, Raúl, un médico argentino, igual os suena, llamado Ernesto Guevara, que pasaría la historia como el Che, y Camilo Cienfuegos, entre otros que escribirían páginas fundamentales de la historia cubana y sobre todo latinoamericana. La travesía fue épica y accidentada. El Che Guevara la escribió con crudeza. Dijo: el barco presentaba un aspecto ridículamente trágico. Hombres con la angustia reflejada en el rostro, agarrándose el estómago. Unos con cabeza metida dentro de un cubo, otros tumbados en las más extrañas posiciones, inmóviles y con las ropas sucias por el vómito. El mal tiempo, vientos adversos y tormentas retrasaron su llegada prevista y el desembarco, que debía coordinarse con un alzamiento en Santiago de Cuba el 30 de noviembre, finalmente se produjo el 2 de diciembre, cuando las fuerzas de Batista ya estaban alertadas de lo que iba a ocurrir. De los 82 que iban en el barco, solo 21 lograron reagruparse tras ser sorprendidos por el ejército. Muchos murieron en combate o fueron asesinados tras ser capturados. Y la dictadura de Batista, apoyada por Estados Unidos, se apresuró a declarar que la expedición había sido aniquilada, que Fidel Castro había muerto, pero los sobrevivientes, refugiados en Sierra Maestra, comenzaron una guerra de guerrillas que, contra todo pronóstico, triunfaría apenas 3 años después, el 1 de enero del 59. Esto, la Revolución Cubana, significó el primer Estado socialista de América, que era obviamente una afrenta directa a la hegemonía estadounidense, lo que Washington consideraba y considera su patrio trasero. Y hoy en día, pues ya vemos lo que están intentando hacer de nuevo, desplegando todo su ejército delante de las costas del Caribe. Y aquí llegamos además a una coincidencia histórica. Es que exactamente 60 años después, un 25 de noviembre, pero de 2016, el mismo Fidel Castro fallecía también en La Habana a los 90 años de edad. Una coincidencia histórica curiosa. Amigos y amigas, hasta aquí la cápsula del tiempo y ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde me hacéis preguntas o reflexiones y yo os respondo. Como os llevo diciendo en los últimos capítulos, estamos haciendo esta modalidad a través de las preguntas para suscriptores de esbuenaventura.es, donde podéis suscribiros para formar parte de esta comunidad y también mandar vuestras preguntas. Vamos con la primera pregunta, ahora ya tengo bastantes más acumuladas. Vamos a tratar entre 2 y 3 cada día. Hoy vamos, creo, a por 2. Me la selecciona mi compañero Aitor. La primera de Jorge Marabel. Vamos a escuchar. Hola Alan, encantado de saludarte. Mirando ya un poco a futuro, después de estas semanas tan intensas, vienen los presupuestos generales del Estado. Dice el gobierno que van a ser los más sociales y los de mayor techo de gasto. ¿Tú crees que es porque saben que se los van a echar para atrás la derecha y la extrema derecha y vienen detrás unas elecciones inminentes? Un abrazo. Muy interesante esta pregunta, Jorge, por 2 aspectos. El primero es porque así toca, sí o sí toca, que este gobierno presente en algún momento techo de gasto, presupuestos, que al fin y al cabo son el andamiaje del Estado, para que se hagan cosas, y nos interesa como gente de izquierdas y progresista que se hagan cosas, porque no nos sirve simplemente la épica de que no gobierne la ultraderecha, que está muy bien, pero además habría que hacer cosas. Es verdad que tienen esas 2 opciones. Una, no presentarlos, como se han hecho en los últimos años, e ir prorrogando, cosa que ya no les sirve porque es un poco escándalo y la gente se está enfadando. O 2, presentarlos y que no se aprueben, porque ya sabéis que Junts per Catalunya, que es curioso también esto, ¿no? Porque Junts per Catalunya estaban proscritos, eran anatema, eran los máximos pecadores, prófugos de la justicia, y de repente han sido los posibilitadores de que esta legislatura vaya a decaer. Porque resulta que se alían con el Partido Popular, se alían con Vox, con los mismos que los querían ilegalizar, y ahora han dicho que van a votar en contra de todo.
lo que presenta este gobierno. Y eso implica también los presupuestos. Ahí es donde el gobierno, si son inteligentes, tienen que presentar unos presupuestos sociales muy atrevidos, pero más atrevidos de lo que han hecho hasta ahora. Si son inteligentes, otra cosa es que después se pasen de cautos, pero deberían hacerlo. Incluso con cosas que si las votan fuesen beneficiosos para los electores de Junts, es decir, para los propios catalanes, que les gustaría que medidas que aparezcan en los presupuestos generales del Estado se aprueben y que Junts se atreva a tumbarlos y que, por supuesto, el Partido Popular y Vox hagan lo que hagan, aparezca lo que aparezca, aunque aparezca la paz mundial en los presupuestos, votarían en contra. Es que me apuesto a que es una situación imposible, pero si a partir de la aprobación de unos presupuestos de este gobierno se pudiese instaurar la paz mundial o el fin del hambre en el mundo, Feijóo y Abascal votaban en contra simplemente por ser los presupuestos de un malvado rojo socialcomunista. Les da absolutamente igual lo que aparezca ahí dentro. Entonces es cierto que sí, cuando se presentan presupuestos y esos presupuestos no se aprueban, ocurrió en el 2019, acordaos, se presentaron presupuestos por parte de Pedro Sánchez. Esquerra Republicana en su momento votó en contra y fue como la excusa para ir a elecciones y le fue muy bien en aquel momento. Ahora estamos en un momento completamente diferente, ¿eh? Y Esquerra Republicana no le iba a votar en contra, seguramente serán estos tres, Junts, PP y Vox, pero sí que sería como un momento en el que decir, bueno, pues a partir de aquí a elecciones y probamos. Aunque es verdad que a pesar de eso los números no sonríen al progresismo concretamente. El Partido Socialista la verdad que está aguantando bastante bien. Hay unas cuantas encuestas, como la que publicó Iván Redondo, por ejemplo, que dice que pasa por encima del PP, pero no porque la derecha esté floja, sino porque la derecha tiene una competencia muy igualada, está PP y Vox muy cerca el uno del otro, entonces los dos están como en el 20% cada uno, y por eso se restan muchos votos. Y queda por encima un poquito el Partido Socialista. Pero al lado está Sumar, que no acaba de remontar, Podemos, que está desinflado, y sin alguien fuerte al lado del Partido Socialista no hay manera de que gobierne, no hay manera de gobierno de coalición. Por eso algunos que están hablando de la candidatura de Gabriel Rufián como una especie de forma de aunar a toda la izquierda del Partido Socialista como una posibilidad. Pero sí es verdad que los presupuestos van a ser el próximo gran debate. Vamos a escuchar un audio se llama Quien menos esperas. No hay nombre propio. Vamos a ver qué dice. Buenos días, Alan, y a todas las personas que participan en Buenaventura. Llevo todo el fin de semana pensando cómo van a redactar la sentencia sin que resulte muy burda ni anticonstitucional. Se han pasado la presunción de inocencia por el arco de triunfo y han condenado sin pruebas, y mientras se sigue sin saber quién es M. Rajoy. La justicia pierde credibilidad y estaría bien que se revisara fiscalmente a los jueces participantes. Si no tienen nada que ocultar, presentarían sus cuentas. Muy interesante esto. ¿Cómo narices, cómo carajo lo van a hacer? Oye, me está gustando esto de escucharos la voz. Porque claro, yo soy... solemos estar aquí, mi compañero, la cámara, poco más que esto y unos textos, y escucharos la voz me hace ilusión, de los suscriptores de Buenaventura. Pues tienes toda la razón del punto, ¿no? Para empezar, ¿cómo carajo? Os leo los comentarios y las próximas reflexiones que mandéis los suscriptores de Buenaventura, pero ¿cómo carajo lo van a conseguir justificar? Sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos visto en el capítulo de hoy al principio, ¿os acordáis? El asunto de una cosa que fue desestimada siendo muy parecida, en la que el Tribunal Supremo dijo, oiga, es que esto ya era público, no se puede condenar como revelación de secretos algo que ya era público previamente. ¿Qué intereses hay ahí detrás? Decía, vamos a investigarles fiscalmente. Bueno, imagínate, si cuesta investigar fiscalmente al novio de Ayuso, imagínate a otros. Pero no creo que vaya por ahí ni siquiera. Tiene que ver más bien con un corporativismo extraño y una red de influencias de ese pequeño Madrid del poder, en el que todos se conocen, todos están coordinados, y en el que, por supuesto, vamos a ver, si había un partido que decía que controlaban la sala segunda del Tribunal Supremo por detrás, y literalmente esto es cuestión de la sala segunda del Tribunal Supremo, la quiera controlar por detrás, en fin, hay que ser un poco mal pensado. Pero en el caso de que pretendiesen que no hubiese como esta confrontación o dudas, porque es lo peor que le puede pasar a la justicia, que haya dudas al respecto, primero lo que tendrían que haber hecho es, si publican una sentencia en contra, primero de la jurisprudencia y segundo del sentido común más básico, que lo hiciesen con la sentencia entera publicada, no simplemente diciendo será condenado, pero sin darte argumentos jurídicos. Eso sería como lo mínimo. Y segundo, igual lo que tendrían que haber hecho es pues no condenar si no hay pruebas. Pero en fin, es que tampoco podemos discutir sobre eso porque no tenemos la sentencia. Por lo tanto, por supuesto, dejan a los pies de los caballos, y para la duda de todos los españoles, esto que acaba de ocurrir. ¿De verdad podemos seguir confiando en el Tribunal Supremo? Pues en fin, amigos y amigas, no lo sé. Muchas gracias por estos audios, por vuestras preguntas. Seguiremos escuchando los próximos días. Hago un aviso a navegantes.
llevamos 3 días seguidos de podcast. Esto no quiere decir que todos los días vaya a haber podcast, porque en ocasiones no puedo, porque tengo que ir a la televisión justo cuando tengo que grabar, porque esto lo grabo muy pronto por la mañana, que es cuando coincide con televisión, o tengo otras labores. Por lo general en el canal de Alan Barroso Clips siempre habrá vídeos, pero aquí vamos a ver cómo lo vamos encajando, con tal de que haya suficiente contenido, porque ya veis que son capítulos largos que cuestan más preparación. Pero bueno, en fin, que los irá viendo de manera periódica. Eso sí, si algún día no hay, o unos cuantos días no hay, no se asusten, no se apuren. Esto seguirá funcionando y el ecosistema Buenaventura sigue produciendo sin parar, sobre todo los vídeos del canal de Alan Barroso Clips, que ahí vamos a seguir tratando la actualidad día a día. Así que, amigos y amigas, muchas gracias por estar aquí. Hoy es 25 de noviembre. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.